Continuamos con más información en esta mañana y a las 8 de la mañana con 12 minutos y hacemos contacto en nuestra entrevista con el doctor Vinicio Rosillo, quien es presidente de la Fundación Académica El Poder del Derecho, y vamos a referirnos a una pandemia que también tenemos en el Ecuador y en algunos países en el mundo entero. En Latinoamérica también se han presentado algunos casos. Es el virus de la corrupción y esos escándalos que lamentablemente estamos en este momento a la orden del día, las figuras nacionales, políticas vinculadas a esta actividad. Por un lado, la Fiscalía detiene, la policía hace su trabajo; por otro lado, los jueces inmediatamente ordenan medidas sustitutivas. Intentamos entender qué pasa, porque a veces el ciudadano desde afuera dice, algo pasa para que lo hayan detenido, y ahora aparece porque ya tan rápido se lo halló inocente. ¿Cómo es la situación? Doctor Vinicio Rosillo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a la señal de Saracay. Buenos días, querida Marianela. Buenos días a la comunidad de Santo Domingo y del país. Muchísimas gracias. Doctor, vemos por un lado a la Fiscalía. ¿Cuáles son los alcances que tiene? ¿Cuál es el trabajo en este tema de la corrupción? La fiscal detalla por un lado que la policía ha cumplido, que ellos han cumplido, y por el otro lado vemos que hay salida de figuras vinculadas a los temas de corrupción. ¿Qué tan fuertes o sólidas son las denuncias para que un funcionario o una autoridad pueda salir en libertad en pocas horas? Muchas gracias. Para ubicar en contexto este tema, debemos partir de que la Constitución determina una lucha contra la corrupción y utiliza estos términos: la lucha y el combate contra la corrupción. Generamos una expectativa entonces de guerra contra un mal que ciertamente, asociándolo con la crisis sanitaria que estamos viviendo, es mucho más fuerte inclusive que la misma pandemia del coronavirus. Hemos determinado, además, de que en el marco de la justicia penal no existe en nuestro Código Orgánico Integral Penal, es decir, en nuestra legislación penal, no existe un delito específico que castigue o pene la corrupción. Tenemos figuras asociadas con esas conductas, y entre estas las más emblemáticas han sido el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito. ¿Qué significan cada uno de estos términos, doctor? Porque los abogados lo utilizan muy bien, saben qué significa, pero el común denominador de la ciudadanía no entendemos. ¿Qué es peculado? ¿Qué es cohecho? Cuéntenos estos términos vinculados a la corrupción. Bien, el peculado no es otra cosa que la apropiación del dinero de los fondos públicos por parte de funcionarios públicos y otros partícipes alrededor de este delito. Es decir, para cometer este delito, para que la ciudadanía lo entienda en términos muy simples, se necesita obligatoriamente la participación de un funcionario público, alguien que esté en un ejercicio de poder, y posiblemente también de particulares, siendo que nuestro Código Orgánico Integral Penal sanciona tanto al peculado propio, es decir, en el que participan los funcionarios públicos, como también en los que participan particulares. Esto se denomina como peculado impropio. Okay. Es decir, esta participación también está sancionada. Por su parte, el cohecho es la figura delictiva sobre la base del cual el usuario del sistema de la administración de justicia o del sistema de la administración pública entrega dádivas, regalos, es decir, dinero, entrega situaciones que no están dentro del aparataje normal del desenvolvimiento de las funciones o de la prestación del servicio público. Entrega por su propia voluntad. Entrega los famosos regalos, los regalos o las cuotas voluntarias. Esto sería un tema de cohecho. La concusión, por su parte, es un delito sobre la base del cual el funcionario exige la entrega de esas dádivas, de esas contribuciones, de esos objetos, de ese dinero, sin que el otro se lo dé voluntariamente, pero a la final termina participando en el delito y se lo entrega. Esto es concusión. Y el enriquecimiento ilícito es ese incremento en el patrimonio de los funcionarios públicos sobre la base del ejercicio abusivo de su cargo. Es decir, no solamente utilizar el recurso del dinero que proviene de su mensualidad, de la remuneración de sus labores, sino utilizar otros recursos aprovechándose de su función pública.
Ok, doctor, entonces desde estos términos nosotros tenemos varios que nos pueden permitir evidenciar, porque la corrupción es una palabra que aparentemente todo está sobreentendido, pero yo tengo que evidenciarlo. Entonces, por ejemplo, un tema de enriquecimiento ilícito, antes tenía una casita y ahora tiene una casota. Y con ese sueldo como que no va acorde. Después digo, ¿de dónde está viniendo este recurso? Y posiblemente la persona dice, a mí me pidió, entonces me vi obligado. O el funcionario público podrá decir en el tema del cohecho, a mí me dieron y yo recibí nada más. Eso no es que recibí nada más, eso es un delito, no puede recibir. Y en el otro es darse cuenta que en este peculado es que sé ya finalmente que determino que ahí hubo un recurso y que alguien lo obtuvo. Es decir, tenemos el marco jurídico, doctor, suficiente, podríamos decir, para determinar la corrupción en el país. Sí, debemos decir algo más en este contexto, Marianela. Con el Código Orgánico Integral Penal aparecen también otras figuras que fortalecen estas estructuras de lo que nosotros conocemos como delitos de corrupción, a las que me referí, las 4 clásicas. También tenemos otras ahora como el tráfico de influencias, por ejemplo, que son situaciones en las que, a propósito del ejercicio de sus funciones, se sirven para estos funcionarios públicos ejercer poder también o influenciar para que se distraigan estos fondos o para que se canalicen estas conductas a las que anteriormente me he referido. Es más, con las reformas al Código Orgánico Integral Penal que entran en vigencia en pocos días, a propósito de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal que fue publicada el 24 de diciembre de 2019, se han establecido instituciones que fortalecen este combate contra la corrupción sin determinar el delito específico ni tipificar el delito de corrupción. Pero se enfocan estas reformas orientadas hacia la posibilidad de buscar y utilizar información relevante para poder guiar y obtener el destino de esos fondos que fueron apropiados a propósito de la corrupción. Por ejemplo, se establece la posibilidad de las denuncias de denunciantes sin rostro, por ejemplo, de personas que denuncien sin dar la cara y den información relevante para poder guiar esas investigaciones y descubrir en dónde están los fondos públicos. Ojo, las reformas se orientan no solamente a determinar quién cometió esa infracción, sino también en dónde está el dinero específicamente a propósito de esa actividad ilícita en el ejercicio de sus funciones. Este es el marco general en el orden de los delitos. Ahora bien, tenemos una realidad en el Código Orgánico Integral Penal orientada hacia el procedimiento. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? ¿Qué es lo que hace la policía? ¿Y cuál es el entorno sobre el cual el juez debe tomar esas decisiones? De esto estamos hablando. El Código Orgánico Integral Penal determina técnicas especiales de investigación, Marianela, y técnicas también generales. Las técnicas generales de investigación son las que utilizamos para los delitos comunes, pero estos que acabamos de referir son delitos complejos. Son delitos en que por la participación y la influencia, no solamente en el ámbito de la comunidad, sino en el ámbito político, en el ámbito de poder que tienen ciertos personajes que están alrededor de estos delitos, entonces se requiere aplicar técnicas especiales de investigación. Okay. Y entre otras, tenemos nosotros la posibilidad de contar con agentes infiltrados, por ejemplo, de informantes, de cooperación eficaz, de entregas vigiladas. Estas son las formas que se estructuran como técnicas especiales de investigación, pero también tenemos actos especiales de investigación como las mismas interceptaciones telefónicas, los mismos seguimientos y vigilancias. Entonces, estas formas de investigar darán resultados efectivos porque la Fiscalía puede acopiar importante información que no dé espacio para que la persona que está siendo investigada pueda decir yo no fui. Doctor, desde ese punto de vista, al tener todas estas técnicas especiales, generales, estos actos especiales, ¿es entonces la Fiscalía la que tiene que fajarse, por así decirle, aprovechar al máximo todas las herramientas que tiene para ir construyendo una propuesta de juicio sólida o demostración sólida de evidencias? Porque una cosa es que alguien le diga, mira, esa persona se ha comprado un carro nuevo y es funcionario público, algo hay ahí.
a decirle, aquí están las pruebas para que las autoridades tomen las resoluciones lo más apegados a la ley posible. ¿Se entiende así? Es decir, la Fiscalía tiene una alta carga ahí de responsabilidad en el tema de corrupción. Marianela y ciudadanos, tenemos las herramientas que nos brinda el Código Orgánico Integral Penal. No podemos pretender correr una carrera de Fórmula 1 con un Volkswagen del 71. Tenemos que utilizar un carro que esté adaptado para una velocidad de tal magnitud. A eso me refiero. Cuando utilizamos técnicas generales de investigación, estas técnicas tradicionales para el robo del celular del parque, no podemos alcanzar a establecer los elementos que se requieren en delitos tan graves como estos y complejos además en su estructura de participación. Entonces requerimos algo más. Estas son las técnicas especiales de investigación, fortaleciendo así la investigación al momento de llegar a una audiencia de formulación de cargos, a una audiencia preparatoria de juicio o cualquiera que se establezca en los niveles del proceso penal. Tendremos un caso tan fuerte, tan sólido, que esa persona que está involucrada o esas personas que están alrededor involucradas no tendrán lugar para poder descartar esa carga probatoria que tiene la Fiscalía. Doctor, desde aquí se me viene una inquietud. Ok, me viene una inquietud. Si es que desde la Fiscalía no se utilizan todas esas herramientas, también se está dando la posibilidad de que sí, evidenciar que hay un problema, pero está tan débil el proceso que usted sabe desde el inicio, o la autoridad, la investigación, en este caso la Fiscalía, sabe del inicio que puede eso tumbarse. Es decir, el no hacer uso correcto de las herramientas que yo tengo, de las técnicas que me permite el marco jurídico, también hay que analizarlo, ¿no? Bueno, todo esto es estratégico. No solamente requiero tener adecuadas herramientas para investigar, sino seleccionar adecuadamente el tipo penal, el delito. A ver, si nosotros tenemos una investigación que se conduce a un delito de corrupción y luego terminamos formulando cargos por cualquier otra situación, tenencia de armas, tráfico de armas o cualquier otro delito que no tenga que ver con específicamente el delito que se enmarca en el acto de corrupción, entonces no estoy seleccionando de manera adecuada el tipo penal. Doctor, entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Es show, básicamente? Es decir, en este momento viene bien políticamente aparecer y decir, mire, estamos haciendo esto, pero no tengo el sustento o la base legal necesaria, o no estoy utilizando lo que debería haber utilizado como base legal. Lo que se requiere es realizar un trabajo desde el ámbito estrictamente técnico. Y como estoy explicando, sobre la base de la misma determinación que establece el procedimiento, las herramientas deben ser adecuadas tanto en el ámbito de la investigación como en la selección de la figura delictiva por la cual voy a encauzar. Si es que estos dos ejes tienen problemas en cuanto a una conducción técnica, por eso se requiere una justicia especializada, no solamente en cuanto a la administración de justicia por parte de los jueces, que son parte de la función judicial, pero también la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial. Entonces requiere de una administración en el servicio especializada, es decir, que los fiscales que se ocupan de estas causas, que la Fiscalía los tiene organizados ciertamente en unidades, pero los fiscales que se agrupan en estas unidades no solamente estén asignados por la autoridad o simplemente por perfiles, sino que específicamente tengan la capacitación en esa área concreta. Por ejemplo, que sean profesores de delincuencia organizada, que tengan maestrías específicamente en ese tipo de delitos o en ese tipo de administración de justicia. Entonces, con eso nosotros podemos obtener, primero, una formación académica que respalde el trabajo en el orden técnico que acabo de referir. Y segundo, lo que se debe buscar es un perfil en cuanto a la honestidad de ese funcionario para que sea incorruptible. Estos son los dos ejes. En conclusión, doctor, tenemos el marco jurídico necesario, a veces la mala utilización entonces de esos insumos, la profesionalización que se necesite. ¿Qué tan alejado está, y sabiendo que la corrupción es un mal que está aquejando a los recursos públicos, que cada año dan cuenta de que a través de la corrupción se desvía mucho dinero que debería destinarse para las múltiples necesidades que tenemos? Pero si es que tengo el marco jurídico y no tengo el personal capacitado
incapacitado, ¿también estamos siendo irresponsables, doctor, en cierta medida en la correcta aplicación de la justicia? Bueno, debemos puntualizar que seguramente por los casos que se anotan y son motivo de esta entrevista, las causas cuando tienen los actos investigativos previos recién tienen su inicio. No han terminado todavía las causas, están en un proceso de sustanciación en sus primeras fases, en sus primeros niveles. Lo que estamos anotando aquí es que se deben conducir de manera adecuada esos procesos, no solamente eso, sino todos los que tengan referencia a estos ámbitos de corrupción. Y no solamente en esto se enmarca la función judicial. Ciertamente la función judicial hace lo que procede cuando se enfrenta a este tipo de conductas que están latentes en la comunidad, además, Marianela, y se han dado con un énfasis inusitado justamente en el momento menos oportuno, porque si nosotros podemos establecer de que han existido actos de corrupción en el Ecuador, debemos decir que estos actos son aún mucho más reprochables cuando se dan en un estatus de pandemia, en un estatus en donde se debe ponderar la salud y el bienestar del ciudadano por sobre ese interés mezquino personal de la persona que busca aprovecharse de su momento para poder aprovecharse del dinero público. Entonces, esto sí es mucho más detestable y además debería considerarse como un agravante, porque aprovecharse de manera general del recurso público en el pasado ha sido una situación que se ha cuestionado, pero ya, hasta ahí. Ahora aprovecharse de eso cuando gente está muriendo, nuestros ecuatorianos están muriendo, tenemos colapsados nuestros hospitales justamente porque no existen camas, pero sí existe dinero. Y esto es lo reprochable, sí existe dinero para comprar esas camas, pero se va a los bolsillos de las personas que tienen el poder de poder aprovecharse de eso. Entonces, esto debemos cuestionar con reformas también, y permíteme, Marianela, simplemente termino con la idea. Esto no solamente forma parte de una expresión ya en el ámbito penal, sino que debemos nosotros utilizar también el andamiaje legislativo para poder establecer de una vez por todas un delito, un solo delito de corrupción, para que no exista dudas al momento en que nosotros tengamos que determinar una conducta en el ámbito penal. ¿Qué delito utilizo? Esto es peculado, esto es cohecho, pero también parece concusión. No, si nosotros tenemos tipificado el delito de corrupción, entonces por eso es que se debe ir, le establecemos una pena muy alta, como es característico además en el Código Orgánico Integral Penal, para que la gente tenga claro qué es lo que va a pasar si es que se enmarca su conducta en ese tipo de delitos. Y precisamente para terminar de aclarar en estas formas del delito que se da, ¿cuáles son las sanciones, doctor, aplicables a cada una de ellas? ¿Y qué pasa con los recursos? Porque la otra es, se va a la cárcel, está tanto tiempo y cuando sale, ¿dónde están los recursos económicos? Es decir, ¿qué sacrificio es estar recluido y luego salir y poder disfrutar de ese recurso que le costó al Estado? Doctor, ¿existe alguna posibilidad, algún mecanismo en esa devolución? ¿Cuántos años cumple una persona por peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y demás? Mira, Marianela, nosotros tenemos la clasificación en doctrina de las penas en leves, graves y gravísimas. Leves son las que llegan hasta 5 años, graves las que llegan hasta 10 años y gravísimas las que superan los 10 años. El delito de estos que acabo de referir, el delito más grave, ciertamente es el delito de peculado por la pena. Tiene una pena superior a 10 años. Entonces tiene una pena gravísima. Los demás tienen una pena leve, tienen penas hasta 5 años. Inclusive, dependiendo del monto del enriquecimiento ilícito, gradúa sus penas. Es decir, no son penas tan graves como, por ejemplo, las que sancionan los delitos que atacan la vida, por ejemplo. Me refiero al asesinato, al feminicidio, al sicariato. Son penas que se encuentran de las penas gravísimas en una escala inferior, las más bajas. Siendo que además debemos considerar que en el Ecuador estos delitos específicos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles y se puede juzgar en ausencia. Son los únicos 4 delitos que en el Ecuador se los puede juzgar en ausencia, y esto desde 1998. En esta Constitución se determina específicamente, se determinó la posibilidad de juzgar en ausencia estos delitos, y se continúa con ese criterio legislativo con la Constitución del 2008. Nótese que para delitos graves como el de genocidio, el de lesa humanidad, el de etnocidio, no tenemos la posibilidad de juzgar en ausencia.
pero sí para estos 4 delitos: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, que se dieron en un contexto histórico específico a propósito de los hechos que vivió el Ecuador en 1998. Entonces, son situaciones que llaman la atención desde el punto de vista académico. Nosotros las cuestionamos permanentemente en doctrina, en las clases, a nuestros alumnos, porque hay delitos más graves, ciertamente. Hay delitos más graves que afectan bienes jurídicos mucho más relevantes. Pero para estos otros delitos no existe la posibilidad de un juzgamiento en ausencia, que además es inconstitucional, pese a que se encuentra en la misma Constitución. Finalmente, doctor, hemos visto casos que por este mismo hecho, citemos el tema del Guayas, por ejemplo, hay funcionarios que siguen detenidos y que se ha dicho estarán en un mes en prisión preventiva, y hay otros que salen en libertad y que tienen medidas alternativas, no salir del país, pero en libertad. ¿Por qué se da esa diferenciación? Ciertamente, en cuanto a las medidas cautelares, la prisión preventiva es la medida más extrema. Y nuestra Constitución lo declara, y así se conoce en el ámbito abogadil y además también la ciudadanía, que es una excepción. La posibilidad de defenderse de una causa penal en libertad es la regla. Esta es la regla. Por esto no significa que el proceso penal se detenga o que esa persona deje de ser procesado, si así fue la decisión del fiscal en la formulación de cargos. O sea, el tema de la medida cautelar es independiente del proceso en cuanto al avance de esa causa. O sea, la ciudadanía suele pensar que porque la persona queda en libertad, entonces terminó el juicio o terminó el proceso. Y eso no es así. El proceso continúa. Lo que pasa es que cuando se da una medida alternativa a la prisión preventiva, simplemente lo que hace es a esa persona defenderse en libertad, que ese es el principio en un sistema garantista. Ahora bien, el criterio que debemos considerar es si eso es lo pertinente para un delito de tal magnitud como el que ocuparía un delito de corrupción. La respuesta nuevamente gira en torno a los elementos que aporte la Fiscalía para establecer, primero, la gravedad y la solidez de ese caso. Y segundo, la posibilidad de que a propósito de esta solidez del caso, si se ordena una medida alternativa, esa no va a garantizar los propósitos que se determinan para esta medida cautelar, que es la inmediación del procesado en la causa, para que la ciudadanía entienda, para que el procesado no se fugue, para que el procesado no se vaya, para que entienda en términos claros. Entonces, si es que nosotros tenemos un caso sólido, un caso muy fuerte, que sabemos que posiblemente ese caso sólido lleve a una condena, porque si el caso está bien estructurado, la respuesta consecuente es la condena. Pero si tenemos un caso tan débil, investigado mal, que no determina ni siquiera bases suficientes para un tipo específico de ese delito que nosotros entendemos como delito de corrupción o cuello blanco, entonces, obviamente, la posibilidad de que figuras alternativas a la prisión preventiva se ordenen es más alta. Y esto lo debe hacer un juez garantista. El juez, en el ejercicio de sus funciones, debe garantizar específicamente y tutelar este tipo de pronunciamientos, Marianela. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y clarificado. Siempre es bueno aprender para poder entender hasta cuando dan una noticia y poder saber bajo qué medida y hasta poder discutir o poder tener un insumo como ciudadano también en estos casos que nos están lacerando a todos y todas. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, Marianela, y un gusto siempre estar con ustedes. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. El doctor Vinicio Rosillo nos acompañaba en esta mañana en esa entrevista, presidente de la Fundación El Poder del Derecho, analizando el marco jurídico que existe en el país para el tratamiento de los temas de corrupción. Sobre este tema seguiremos platicando y, como bien señaló, lacera. Eso es a veces molesto, muy molesto el poder escuchar este tipo de información cuando estamos viviendo, atravesando una situación económica muy complicada, y lo menos que estamos esperando es precisamente el tener este tipo de casos. Son las 8 de la mañana con 38 minutos.